Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, la idea de este video era un poco complementar lo que no pudimos tener en la clase presencial y que ustedes vayan teniendo un avance de algunos aspectos de la materia como para ir luego completando las cuestiones que eventualmente puede estar faltando cuando tengamos la clase presencial. Habíamos señalado que un aspecto importante del esquema de lo que implica el procedimiento del trabajo, tanto en relación a la defensa o lo que puede representar el asesoramiento al trabajador, como en el caso también al empleador. Por eso nosotros señalábamos la importancia de la entrevista, poder establecer cuál es el objetivo central de ese reclamo, cuáles son los aspectos jurídicamente relevantes y que eventualmente pueden derivar en un proceso judicial, y cuáles otros aspectos pertenecen más a una órbita más de percepciones, de emociones, de sentimientos atravesados en esa particular dimensión que tiene el conflicto. También es necesario destacar que en esa línea de conflictividad puede haber tanto conflictos de carácter individual, reclamos de trabajadores de modo individual, como colectivos, sobre los que también abordaremos algunas líneas durante este curso. Volviendo al reclamo de naturaleza individual, para abordar posteriormente los aspectos que hacen al procedimiento en sí mismo, recuerden esta diferenciación importante a la hora de pensar el procedimiento, que nosotros lo vamos a analizar desde dos aspectos: uno relativo al procedimiento, lo que implica en la Justicia Nacional de Trabajo, el procedimiento ordinario dentro del proceso nacional, y el aspecto que hace a la provincia de Buenos Aires, con un pequeño asterisco y aclaración posterior. El asterisco es que, como les comenté en el curso, la Ley de Procedimientos a nivel nacional, la 18345, tuvo una modificación a propósito de la ley de modernización, mal llamada de modernización laboral, la ley 27028, que tiene un aspecto importante de esa reforma relacionada con el procedimiento. Voy ahí a agregar algún comentario relacionado con un reciente fallo de una medida cautelar, el juzgado 63 o 65, ahora estoy dudando, de los juzgados nacionales de primera instancia del trabajo, dictaron una medida cautelar en favor de la suspensión de determinados artículos, importante cantidad de artículos, 82 artículos del procedimiento de la ley de modernización laboral, entre los que se incluyen algunos relacionados con el procedimiento. De todo esto lo vamos a ir abordando en la clase presencial, pero sí quiero avanzar sobre algunos aspectos que hacen a la cuestión prejudicial, a los aspectos prejudiciales. Durante el transcurso de este fin de semana voy a acompañar este video junto con una filmina que le haré algunos retoques, que ya tengo preparada, pero que le tengo que hacer algunos retoques para que ustedes vayan trabajando también. ¿Cuáles son los datos salientes, además de esta diferenciación que hacíamos hace un rato y que hicimos en la primera clase, en relación a la entrevista, sea básicamente relacionada con un reclamo que puede estar haciendo el trabajador de modo individual? Bueno, ¿cuáles son los datos salientes de esa relación, de ese vínculo de trabajo, de esa relación individual de trabajo? Bueno, el dato saliente es cuál es la actividad que desarrolla, dónde desarrolla esa actividad, el domicilio donde efectivamente presta el servicio, si la empresa o el lugar tienen, o la persona física
para el cual trabaja, quien es su empleador, tiene además otros domicilios, si este se trata de un establecimiento, el lugar donde trabaja, o es el lugar donde se localiza la empresa, el salario que percibe, cuáles son las tareas, es importante a los fines de determinar también cuál sería el convenio colectivo que le es aplicable y la categoría escalafonaria de ese convenio que le puede resultar aplicable. Si se trata, por ejemplo, de una tarea de un empleado de comercio, habrá que determinar qué tipo de tarea viene a realizar, si es un vendedor, si es un cajero, cuáles son las funciones que va desempeñando, si es un trabajador de maestranza, si es un administrativo, a fines de determinar cuáles son las distintas categorías dentro de ese convenio colectivo de empleados de comercio, el 130/75. Están poniendo solamente un ejemplo. Por supuesto, las labores, las horas de trabajo, es importante determinar cuál es la cantidad de horas que se prestan servicios, para saber a partir de eso, y a partir de eso también generar otro asterisco relacionado con la reforma laboral y la 27028, relativo a la posibilidad de que se estén asignando en lo que se dio a llamar banco de horas, que esté cumpliendo una tarea que excede las 8 horas diarias para cumplir una jornada en exceso, siempre que no supere las permitidas de descanso, y entonces también hacer ese análisis, que lo vamos a profundizar de alguna manera, por lo menos para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero nada, saber qué cantidad de horas presta servicio de modo real, independientemente de lo que pueda o no estar registrado en su recibo de sueldo. El aspecto relacionado con la registración, si conoce el trabajador, si está registrado, si tiene un recibo de sueldo, y verificar que se den las condiciones previstas en el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo en relación a las condiciones que tiene que tener el recibo de sueldo. Importante esto, también la Ley de Modernización Laboral modificó algunos aspectos relacionados con las posibilidades de deducciones. ¿Cuáles son las posibles deducciones que puede tener el trabajador al momento de desarrollar su tarea? Si, obviamente, esto reúne o no la condición de constitucionalidad para también poder plantearlo, como hablábamos la clase pasada, esbozarlo en ese primer intercambio telegráfico. La jornada, el horario de trabajo, el salario son los aspectos, y el lugar son los aspectos centrales que hacen a cómo es la prestación que realiza. El lugar particular, puntualizo en el lugar, obviamente si se trata de un trabajador que usa algún vehículo o algún medio de transporte, cuál es el medio de transporte que utiliza, que debe ser costeado por el trabajador o es otorgado por la empresa. En los aspectos salariales hay que analizar precisamente cuáles son los ítems que el trabajador percibe realmente y cuáles están o no integrados al recibo de sueldo, si es que lo tuviere. Forma parte todo este cúmulo de información de lo que eventualmente es posible reclamar si hubiera allí algún tipo de incumplimiento por parte del empleador, que es posible y es necesario que se incorpore en ese primer telegrama. ¿Cuáles son las posibles situaciones que se pueden presentar? Una aclaración, si estamos haciendo referencia a un asesoramiento brindado a un empleador, sea persona física o jurídica, también habrá que analizar allí si se trata de aspectos individuales o colectivos ese reclamo. Por ejemplo, si hubiera una necesidad de parte de la empresa de hacer algún tipo de adecuamiento a la normativa vigente, si el empleador, estoy pensando si dije bien el término adecuamiento, disculpen la hora, puede causar algún estrago. Bueno, si es necesario adecuar esa
ese contrato laboral, esa relación colectiva, a los aspectos de la normativa laboral vigente, y eventualmente el asesoramiento puede hacer advertir al empleador que aun cuando se trate de una norma sancionada, como es la ley 27028 y en plena vigencia, puede generar algún tipo de conflictividad llevar adelante esas acciones tendientes a adecuar el o los contratos de trabajo a esa normativa, puesto que hay un profundo debate en relación a su constitucionalidad o convencionalidad. Entonces, eso también es muy aconsejable para los abogados que asesoran a empresas, tener en cuenta que si hay por parte del empleador una necesidad de adecuar esa normativa a los contratos laborales, tanto individual como colectivamente, a esa normativa, si el pedido es de asesoramiento por ese lugar, es muy importante advertir que esa posible adecuación puede generar una situación de conflictividad presente o futura, dado que el procedimiento, la norma laboral sobre la cual sustenta esa adecuación podría estar siendo cuestionada tanto convencional como constitucionalmente. Y eso implica además la apertura de eventuales litigios judiciales, que esos son a costa del propio empleador. Esos aspectos me parecen hoy un debate muy interesante para el asesoramiento del empleador. El empleador va a intentar todo el tiempo, o por lo general es la consulta que se puede formular, tratar de flexibilizar los dispositivos laborales en los contratos de trabajo, pero también es obligación en el asesoramiento adecuado brindarle toda la perspectiva y toda la observación que puede llegar a generar la aplicación de una normativa que no está consolidada en sus aspectos constitucionales y convencionales, y por lo tanto generar una adecuación en este sentido puede irrogar al empleador otros costos futuros respecto de la litigiosidad en la que puede llegar a incurrir. Esto es muy importante hoy en el debate, justamente porque de lo que se viene debatiendo como modalidad para generar esta modernización, estas nuevas leyes, justamente tiene que ver con el descenso, el presunto descenso de la litigiosidad, que nosotros dijimos y sostenemos no es tal, sino que lo que hay, más que una industria del juicio, es una industria del incumplimiento. Y precisamente por estas razones es que puede haber un mayor grado de posibilidades de litigio. No son en los números y en las condiciones que se manifiestan públicamente, sino que tanto como reflejo estadístico, lo que se acredita es que no hay tal industria, ni mucho menos una elevada litigiosidad. Pero justamente, como un mecanismo de asesoramiento completo, es aconsejable sugerir al empleador que hacer una adaptación y una asimilación de los contratos individuales a esta modificación puede generar eventuales conflictos que se judicialicen. Pasando a otra faceta, ya pensando en no solamente en una situación de contrato de trabajo vigente, sino que frente a eventuales y posibles extinciones del contrato, lo que habrá que determinar, tanto sea para el asesoramiento de trabajadores como de empleadores, las posibles causas de una eventual extinción, y allí hay que tener en cuenta algunos aspectos relativos tanto a las cuestiones de principios del derecho del trabajo del propio 14 bis, como a los aspectos más cuestionables de tanto la ley de modernización, la 27028, como las anteriores de ley bases,
o alguna modificación también introducida por el decreto 70, que también fue suspendida en su aplicación por un fallo, en ese caso, aún en tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del decreto 70 en materia laboral. Como decía, las causales de extinción, si esas causales efectivamente existen, tanto las referidas a las que puede causar eventualmente un trabajador o las que se les puede adjudicar al empleador, al trabajador por posibles incumplimientos en el contrato de trabajo, que pueden estar vinculados a incumplimientos horarios, inasistencias o a cuestiones que hacen a los deberes de conducta de parte del trabajador, el buen comportamiento para el cumplimiento de sus tareas, el realizar las tareas de modo adecuado, etcétera. Que nada, algunos ejemplos podemos estar viendo en la próxima clase, y otros cuando se trata de incumplimientos por parte del empleador, por ejemplo, la falta de registración, que aunque las sanciones hayan sido derogadas, no quiere decir que sea un incumplimiento. Hoy no tener registrado un trabajador sigue siendo un incumplimiento contractual y que podría merecer algunas eventuales reclamos, sobre los que también vamos a analizar alguno de ellos. En ese caso, también es importante saber en el elemento, en el principal tiempo del intercambio para realizar el reclamo, saber si se trata de un trabajador registrado o si por el contrario hay una registración defectuosa o no hay tal registración. Creo que lo dijimos la clase pasada, pero también es importante en esa entrevista que se toma con el trabajador analizar ya los medios de prueba sobre los cuales van a basar el reclamo, porque nosotros podemos tener un muy buen reclamo para formular y pruebas bastante deficitarias. Pongo un ejemplo. Ejemplo de hace pocos días. Me consulta un trabajador respecto de una situación que ocurrió en un transporte mientras él estaba trasladando a una persona. El conductor llevaba circunstancialmente la puerta abierta, tuvo que tomar una decisión de frenar de modo abrupto porque podía colisionar con otro vehículo, y la persona que estaba cerca de la puerta, al momento de tener la puerta abierta porque se acercaba a una parada, se cae y se golpea la cabeza. No hay mayores consecuencias en la salud psicofísica de ese pasajero, pero efectivamente hay un posible incumplimiento, lo que se agrava al parecer porque el chofer se encontraba con un auricular y aparentemente eso fue detectado. Bueno, ¿cuáles son los elementos de prueba? Que tenía la puerta abierta puede ser un elemento de prueba, digo, para el empleador, si quisiera justificar una sanción. Aún eventualmente podría dar lugar a una sanción grave. Bueno, que la puerta estaba abierta, da fe la señora que se cae del colectivo estando el colectivo en movimiento. Que el chofer tenía un auricular y podía estar distraído en otra situación que no fuera la de prestar atención a su recorrido. Bueno, da fe, y eso fue expresamente preguntado, porque ¿cómo podría probar el empleador esa circunstancia? Eso que efectivamente le han advertido a él, y el modo de probarlo es que había, a partir de las medidas de seguridad que se han implementado en algunos medios de transporte en la provincia de Buenos Aires, había una cámara que está apuntando al propio chofer y que verifica la circunstancia de que él se encontraba con un auricular. Entonces ahí habría una condición que le permitiría al empleador poder acreditar o al menos tener alguna premisa, alguna medida
preparatoria de prueba que le indica que efectivamente el trabajador estaba con el auricular y estaba no cumpliendo, no acatando las condiciones necesarias para desarrollar su tarea como chofer en las condiciones que corresponden, y por eso se distrajo, por eso dejó la puerta abierta, por eso tuvo que frenar abruptamente. Es decir, hay una serie de desencadenamientos que pueden ser producto de esa verificación concreta del chofer con el auricular en el oído. En el caso del empleador, exactamente la misma. Si yo quiero acreditar que estoy trabajando sin registrar, que hay un salario que se me paga comúnmente, como se denomina, mal denomina, en negro, de modo clandestino, irregularmente, bueno, yo tendré que acreditar que efectivamente esa prestación existe, que yo estoy trabajando para otra persona en relación de dependencia, y eso lo podía hacer mediante cualquier medio probatorio, testigos y demás. Pero efectivamente, al momento de la entrevista, tanto al empleador como al trabajador, yo tengo que tomar recaudos suficientes para que efectivamente esas pruebas puedan estar disponibles a la hora de efectuar el reclamo o la defensa, según el caso. ¿Cómo se estructura el inicio de ese proceso, de ese intercambio, del denominado intercambio telegráfico, que son las acciones prejudiciales, como llamamos? Bueno, a través, por parte del trabajador, de un telegrama laboral de carácter gratuito. Se hace a través del correo argentino, único correo por el cual se instrumenta el mecanismo de que sea ese despacho telegráfico gratuito. Nosotros, yo les voy a estar pasando, no, ya les pasé un modelo de telegrama laboral para que ustedes ya dispongan de él. Y vamos a hacer un trabajo práctico que yo les voy a pasar seguramente en el día de mañana. Bueno, para el trabajador, el telegrama laboral, la respuesta del empleador es con una carta documento. Si fuera alguna decisión que debe adoptar primero el empleador, por ejemplo, notificar una sanción o hasta un despido causado, con causa, tendrá que el empleador expresar con claridad. Esto va tanto dirigido para el trabajador como para el empleador. Con absoluta claridad deberá expresar cuáles son las causas para el trabajador que se exponen en el telegrama, que pueden derivar en el reclamo laboral, y para el empleador igual. ¿Con qué objetivo tiene que estar expresado de modo certero cuáles son los reclamos que se formulan? Bueno, con el objetivo de que tanto el trabajador como el empleador puedan responder a ese reclamo sobre la base del reclamo formulado. Luego no puedo decir yo, no, lo que pasa es que me olvidé, este no era el motivo del reclamo, o de parte del empleador, este no es el motivo de la sanción que le voy a aplicar, sino que es otro por otro lado, etc. Eso, una vez que se expide, se despacha el telegrama laboral o la carta documento, esos son los argumentos que van a ser utilizables. Puede hacer algún agregado posterior, por supuesto, pero siempre sobre la misma base. Pero esa va a ser justamente la base de sustento del reclamo o de la sanción o de la manifestación que haga tanto el trabajador como el del empleador. En ese intercambio va a estar ajustado el conflicto exteriorizado. Ustedes ya saben que los conflictos laborales son propios de una relación laboral, como la relación, el vínculo jurídico entre el capital y el trabajo, ya sea de modo individual o colectivo. Es un vínculo conflictivo. Lo que vamos a empezar a analizar en este curso es cuando ese vínculo conflictivo traspasa la simple diferencia no expresada, la simple diferencia de intereses que existen contrapuestos entre el capital y el trabajo, y en ese caso, cuando se exterioriza el conflicto que está larvado, que está solapado, producto de
el mantenimiento de de la buena relación y el intercambio necesario como para mantener la actividad productiva y el contrato de trabajo vigente, se exterioriza. Lo que vamos a empezar a ver es un aspecto que es el aspecto relacionado con las relaciones individuales de trabajo, cuando el conflicto se exterioriza. Entonces ahí aparece el primer elemento, que es el intercambio telegráfico. Hay algo que yo quiero destacar de este intercambio telegráfico que está vinculado a no solamente a los aspectos que hacen el derecho, a las relacionados con el derecho de fondo, a los que tienen vinculación con el falta de pago de salario, el cumplimiento de la jornada laboral, etcétera, etcétera, sino aquellos aspectos que hacen ya a modificaciones introducidas por la ley de modernización, la 27028, pero que podrían llegar a generar algún planteo de carácter constitucional, y eso hay que también manifestarlo en el intercambio telegráfico. Cuando hay algo de esas manifestaciones que pueden trasuntar algún grado de conflictividad judicial, constitucional o convencional. Acá me parece importante hacer un punto porque luego del intercambio telegráfico, en el ámbito de la justicia nacional hay un paso que se da entre el intercambio telegráfico y la acción judicial, que es el proceso de conciliación laboral obligatorio que veremos en la próxima clase. Pero ese proceso de conciliación laboral, que de carácter justamente obligatorio, que se da en denominar el SECLO, Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, SECLO, que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, que está a cargo del ex Ministerio de Trabajo, actual Secretaría de Trabajo. Ese mecanismo de carácter obligatorio no funciona para todos los casos. El mecanismo de procedimiento del Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, el SECLO, cuyos detalles veremos en la próxima clase, deja como excepción algunos aspectos, algunos tramos judiciales, entre los que se incluyen medidas que hacen a la celeridad del proceso. Una de ellas son medidas cautelares, que requieren mucha celeridad en un proceso sumarísimo, o acciones de amparo, que quedan fuera del procedimiento de conciliación laboral obligatorio. Y que queden fuera de ese procedimiento de conciliación laboral obligatorio muchas veces puede o no, vale aclararlo, excluir también alguna etapa que haga el intercambio telegráfico. Insisto, pueden o no, depende de la urgencia, depende del tipo de reclamo o demás. No es lineal de que no hay intercambio telegráfico, puede haberlo. Lo que sí queda claro es que se excluye el procedimiento del SECLO. No es requisito llegar a la instancia de conciliación obligatoria en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para la Justicia Nacional del Trabajo, si lo que vamos a comenzar es un procedimiento relacionado con una medida cautelar o una acción de amparo. Entonces, puede haber en ese intercambio inclusión de algunos aspectos que hagan a la constitucionalidad de alguna norma vigente. Bueno, eso hay que también expresarlo en el intercambio, con la misma finalidad. Alguno de ellos lo podemos citar en la actual redacción del artículo 12. Trataremos de verlo con algún detenimiento en la próxima clase. Algo importante, respecto del empleador, sigue vigente, no está afectado por la 27028,
un artículo dentro de la ley de contrato de trabajo que a los efectos de este primer intercambio es importante tener en cuenta, que es los tiempos para las respuestas tanto del trabajador como del empleador. El artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que cuando un trabajador realiza una manifestación en pos de algún tipo de reclamo, el empleador tiene un plazo de 48 horas, 2 días hábiles, para brindar respuesta. Voy a hacer ahí inmediatamente una aclaración. Vamos a suponer que yo estoy reclamando por el pago de diferencias salariales de norma convencional. No me están pagando algunos aspectos del convenio colectivo de trabajo. Y formulo el reclamo vía telegrama. Vamos a suponer que yo voy al correo argentino en el día de hoy, despacho el telegrama dentro del horario que corresponde al correo argentino, pero eso tiene un circuito que es que, y ahora aclaro otra cosa, que es cuando le llega al empleador. Todas las notificaciones laborales de carácter extrajudicial son válidas a partir de la recepción, ya sea de parte del empleador o de parte del trabajador, de ese telegrama o carta documento. Cuando son recibidas, empiezan a adquirir validez. Bueno, puede ser que no la reciba porque está el domicilio cerrado o le deja el correo un aviso de recibo. Pueden suceder distintas circunstancias, pero el efecto, en principio, vuelvo a decir, en principio, el efecto de la notificación de lo que estoy notificando comienza a correr cuando el empleador recibe ese intercambio. El empleador o el trabajador. Ese telegrama o carta documento. Por eso hablamos de notificaciones de carácter recepticio. Adquieren validez a partir de su recepción. Y si adquieren validez a partir de su recepción, eso significa que tengo que esperar que reciba y por lo tanto a lo mejor no se cumplen exactamente las 48 horas cuando yo emití el telegrama en el día de hoy. Si 48 horas estamos pensando que hay 4 días inhábiles, el plazo no empezará a correr exactamente el día lunes, sino que habrá que ver cuándo efectivamente el empleador recibe ese telegrama para que empiecen a correr las 48 horas. Tampoco, y esto es importante destacar, es cuestión de yo hacer este cálculo. Bueno, yo digo que lo recibe el día lunes en la primera hora, por lo tanto las 48 horas se cumplen el día miércoles. El día jueves me considero despedido porque de esa manera hago aplicable el artículo 57 y genero una presunción en favor del trabajador, que era lo que efectivamente dice el artículo 57, que si el empleador es el que demora en la respuesta, puede generar una presunción de los dichos del trabajador en su contra. Bueno, si esto fuera efectivamente de ese modo, si yo esperara los plazos estrictos, podría producirse la situación de que no pasaron las 48 horas. Por lo tanto, la prudencia indica, por una cuestión de aplicar un principio que creo lo mencionamos la clase pasada, que es el principio de buena fe, no acelerar una acción que podría dar lugar a la extinción del contrato si el empleador está en proceso de conocimiento o de eventualmente despacho de la carta documento, porque puede ocurrir que él despache la carta documento en un determinado plazo y yo demore en recibirla. Eso no quiere decir que no hubo respuesta a tiempo, sino que hay un proceso de tramitación que sigue el correo que va a demorar eventualmente el trabajador en recibirlo. Entonces hay que ser pacientes en eso, no estar estrictamente ajustados desde la práctica en las 48 horas, pero sí a tener en cuenta que si no hubiera respuestas, eso genera una presunción en favor de los dichos del trabajador. No me quiero extender mucho más en este video. Sí me parece importante que tengan en cuenta
estas condiciones previas, cómo deben ser el intercambio, qué exponer en el intercambio telegráfico, tanto de una parte como de la otra. Y sí, advertir que si trata de una relación de trabajo no registrada, ya no existen tiempos ni multas que puedan ser aplicables como lo era en la ley 24013. Allí eventualmente podrían caber dos alternativas. La primera, la posible declaración de inconstitucionalidad de la eliminación de todo tipo de multas, o eventualmente lo que sí se empezó a trabajar en los tribunales de trabajo, que es la posibilidad de aplicar normativas del Código Civil y Comercial en relación a los daños y perjuicios que una relación laboral no registrada le podrían irrogar al trabajador cuando ese trabajador no esté registrado. Ejemplo, falta de aportes y contribuciones, imposibilidad de acceso a asignaciones familiares, a la obra social, etc. Eso todo pueden ser tomados como un daño causado al trabajador que debe ser reparado por el empleador y podría eventualmente ingresar en el reclamo la categoría del daño y perjuicio causado. Es decir, hay una relación laboral no registrada, puedo ir por vía de la inconstitucionalidad, de la derogación de la Ley Nacional de Empleo o eventualmente por el reclamo de daños y perjuicios o eventualmente por ambas, dependiendo desde luego cómo se encare el proceso judicial posterior. Por ahora los dejo aquí. Tal vez en el fin de semana subo otro video en este sentido para llegar a la clase, sí, esperemos del próximo miércoles, de modo presencial con algunos temas ya elaborados y empezar algún intercambio de carácter más práctico, que es lo que me parece que es importante en este curso. Bueno, nada, les dejo un saludo, que tengan un buen fin de semana. Sí, adviertan que mañana muy probablemente suba algún ejercicio que lo vamos a trabajar en clase con alguna de estas consignas y eventualmente también un PowerPoint relacionado con esto. Un saludo, buen fin de semana y para aquellos y aquellas creyentes que tengan una buena Pascua. Creyentes católicos. Un saludo.